Eran casi las 11 de la noche cuando decidí parar en la gasolinera de la carretera que conecta mi ciudad con el pueblo vecino. Había salido tarde del trabajo y el tanque de la camioneta estaba casi vacío. La gasolinera estaba desierta. Solo unas cuantas luces mortecinas iluminaban el lugar y el silencio era casi absoluto, interrumpido solo por el zumbido lejano de los grillos y el ocasional ladrido de un perro perdido en la oscuridad. Me bajé de la camioneta, saqué la manguera y empecé a llenar el tanque. Mientras lo hacía, no podía evitar sentir ese peso incómodo, esa sensación de que no estaba solo, aunque no viera a nadie más. La estación tenía 2 pequeñas tiendas, una con algunas botellas de refresco, snacks y cigarros, y otra, la oficina del despachador, que en ese momento estaba cerrada. Terminé de llenar el tanque, guardé la manguera y me dirigí hacia la tienda para comprar un café y algo para el camino. La puerta de vidrio estaba cerrada y la luz interior apenas iluminaba el lugar, lo que hacía que se viera aún más vacío. Entré y saludé en voz baja, pero no hubo respuesta. Al parecer estaba sola. Vi algunas cosas en los estantes. Tomé un café caliente en un vaso de cartón y me dirigí a la caja. Justo cuando iba a pagar, la puerta se abrió con un golpe seco y una sombra entró con rapidez. Era un hombre, delgado, con una gorra baja que le tapaba el rostro. Llevaba una chamarra oscura y pantalones desgastados. Su mirada se posó en mí y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Tienes cerillos?, preguntó con voz rasposa. Asentí y tomé un paquete de cerillos del estante. Se los entregué sin mirarlo mucho. Algo en él me hizo sentir incómodo, no por miedo, sino por esa energía rara que desprendía, como si estuviera huyendo o esperando algo. Salí de la tienda, y al subir a la camioneta, lo vi parado justo afuera, observándome sin decir nada. Conducí unos metros hacia adelante, y me detuve en un área más iluminada para beber el café y pensar un poco. Pero entonces, en el retrovisor, noté algo que me heló la sangre. El hombre también había subido a un viejo Nissan azul y me estaba siguiendo. Sentí cómo se me tensaban los músculos. No había ni una sola casa alrededor, solo campo abierto y la carretera oscura. Intenté ignorarlo, pensando que quizás solo iba en la misma dirección, pero el vehículo permanecía pegado a mí, sin dejar espacio. Apuré el paso, pisando el acelerador, con el corazón latiendo fuerte. Cada vez que volteaba por el retrovisor, ahí estaba. El Nissan azul, luces bajas, sin prender direccionales, como una sombra pegada a mí. Recordé que justo antes de salir había visto un letrero que anunciaba una salida a un camino de terracería, y sin pensarlo mucho, tomé esa desviación. La camioneta derrapó un poco al entrar en la tierra, levantando polvo. Miré atrás y el Nissan hizo lo mismo, pero esta vez se mantuvo en la carretera principal. Tal vez se había detenido. Respiré hondo y me preparé para regresar a la autopista, pero justo entonces, las luces de ese auto volvieron a encenderse y empezó a dar vuelta lentamente para seguirme de nuevo. No había señal en mi celular. La zona era un apagón tecnológico. Intenté mantener la calma, pero la ansiedad crecía. El hombre no aceleraba. Solo me seguía como un depredador paciente. No entendía qué quería ni qué buscaba. Pasaron minutos que parecían horas. Cada sombra al lado del camino me hacía sobresaltar. Cada sonido extraño me ponía en alerta. Finalmente, llegué a un pequeño pueblo y encendí las luces altas para ver si eso lo espantaba. Pero en lugar de eso, el Nissan frenó, se detuvo a unos metros de mí y el hombre salió del auto con paso lento. Me quedé congelado. No podía moverme. Abrí la puerta y salí con el corazón en la garganta, el café derramándose sobre el asiento. ¿Qué quieres?, le pregunté con voz temblorosa.
Él no dijo nada. Solo me miró fijamente, con una mirada vacía y desesperada. ¿Por qué me sigues?, insistí. Entonces, lentamente, sin quitarme la mirada, habló. Necesito ayuda. Por favor. Era la primera vez que hablaba en serio. Sentí que todo el miedo que tenía se mezclaba con una especie de compasión. Lo invité a subirse y me contó una historia confusa, de un problema con gente peligrosa, de deudas y amenazas. Le ofrecí llevarlo al pueblo para buscar ayuda, pero me pidió que no lo hiciera, que no podía arriesgarse. Después de unos minutos en silencio, le dije que no podía meterme en problemas y que debía irse. Se bajó del auto sin protestar, desapareciendo en la oscuridad del camino de terracería. Me quedé ahí, temblando, preguntándome si había hecho lo correcto o si había puesto mi vida en peligro. Esa noche no pude dormir. Los días siguientes sentí que me vigilaban. En la gasolinera, alguien había dejado una nota en el parabrisas que decía: «No olvides que estoy cerca». Llamé a la policía, pero sin pruebas, no podían hacer nada. Desde entonces, cada vez que paro en una gasolinera sola, miro a mi alrededor con más atención y no dejo la puerta del auto abierta ni un segundo. Sé que esa noche pudo haber sido una pesadilla real o simplemente un encuentro con alguien desesperado. Pero lo que no sé es si ese hombre sigue ahí afuera, esperando la próxima oportunidad para acercarse. Después de aquella noche, no volví a parar en esa gasolinera, ni siquiera cerca. Cada vez que pasaba por esa carretera, aceleraba sin mirar atrás, con la sensación clavada en el pecho de que algo o alguien me seguía. La nota en el parabrisas me había dejado marcado, pero no quería ni podía denunciarlo más allá porque sabía que sin pruebas no serviría de nada, y tampoco quería armar un problema que no podía manejar. Los días siguientes al encuentro, la paranoia creció. Sentía que cualquier sombra que se moviera cerca de mi casa era él o alguien más. Empecé a revisar las cerraduras del coche una y otra vez, a no dejar nada a la vista que pudiera llamar la atención, y a no contestar el teléfono si el número no estaba guardado. En el trabajo, estaba más nervioso de lo normal. Cualquier ruido extraño me ponía en alerta y miraba a los clientes con desconfianza, preguntándome si alguno era un cómplice o una amenaza disfrazada. Una noche, ya casi a la semana del incidente, un amigo me invitó a una reunión en su casa. Quería distraerme, sacarme de la cabeza esa pesadilla que no me dejaba en paz. Accedí, aunque con una parte de mí aún tensada y expectante. Durante la reunión, mientras platicaba con otros amigos, recibí un mensaje de texto que me hizo congelar. «Sabemos dónde estás». No respondí. Miré a mi alrededor y nadie parecía sospechoso, pero la frase clavada en mi mente se repetía sin parar. Esa misma noche, al volver a mi casa, sentí pasos detrás de mí en la calle oscura. Aceleré el paso, mirando sobre el hombro, pero no vi nada. Llegué a la puerta y cerré con doble seguro, respirando entrecortado. No dormí. La sensación de estar vigilado me acompañó toda la noche. Pasaron los días, y poco a poco el miedo se mezcló con la rutina, aunque nunca desapareció del todo. Entonces, un día, decidí hacer algo para recuperar mi tranquilidad. Fui a la estación de policía a reportar los hechos, con la nota, los mensajes y la historia. Me atendió un oficial amable que me dijo que lamentablemente sin evidencia clara era difícil actuar, pero que pondrían vigilancia extra en la zona. No era lo que esperaba, pero al menos sentí que hacía algo. Con el tiempo, el hombre del Nissan azul desapareció de mi vida, al menos físicamente. Pero mi percepción del mundo cambió para siempre. Ahora, en cualquier lugar solitario, mi mirada busca señales, sombras y movimientos que antes no notaba. Aprendí a no bajar la guardia y a no confiar en las apariencias.
Esa parada nocturna en la gasolinera se convirtió en una pesadilla, sí, pero también en una lección dura sobre lo impredecible que puede ser la vida. Y aunque el peligro ya no esté presente, la duda y el temor que me dejó siguen conmigo, como un eco que no se apaga. Soy chofer de tráiler desde hace casi 5 años. Mi ruta es la misma desde hace meses. Salgo de la CDMX por la madrugada, paso por Toluca, luego León, y de ahí a Guadalajara. Es un trabajo solitario, a veces pesado, pero me gusta la tranquilidad de la carretera, el ruido constante del motor y el aire frío en la cara cuando bajo las ventanas. Mi tráiler es mi casa sobre ruedas, y aunque no es gran cosa, tiene todo lo que necesito para estar cómodo durante las largas noches. Siempre que paro a descansar, busco un lugar seguro, una estación de servicio, un área de descanso bien iluminada, y aseguro bien las puertas. Cierro con llave, cierro cortinas, y trato de no hacer mucho ruido para dormir tranquilo. Por la experiencia, sé que la carretera puede ser peligrosa, y siempre estoy alerta, pero confiaba en esos sitios donde suelo parar. Una noche, después de manejar casi 10 horas sin parar, decidí descansar en un área de servicio cerca de León. Llegué pasadas las 10 de la noche. Había un par de tráileres más estacionados, y el lugar estaba bien iluminado y con cámaras de seguridad. Cerré el motor, bajé las escaleras, cerré las puertas con doble seguro y me metí a la cabina. Tenía hambre, así que preparé un sándwich rápido y me acomodé para dormir. A medianoche me despertó un ruido extraño, como un roce leve, algo metálico. Al principio pensé que eran mis propios nervios, pero el sonido se repitió varias veces, intermitente, como si alguien estuviera moviendo algo afuera. Me levanté despacio, agarré la linterna del tablero y abrí la puerta principal un poco para asomarme. No había nadie, solo las sombras de otros camiones y el sonido del viento. Decidí volver a dormir, pero el sueño ya no me volvió a agarrar bien. Me daba vueltas la idea de que alguien estuviera rondando. Para tranquilizarme, repasé mentalmente cómo había cerrado las puertas. Doble seguro, llave puesta. Nadie podría entrar sin hacer ruido, pensé. Al amanecer, justo antes de arrancar, hice la inspección rutinaria del tráiler, como siempre. Abrí la puerta trasera para revisar la carga, y ahí fue cuando todo se volvió una pesadilla. El candado estaba intacto, pero la puerta tenía marcas recientes, como si alguien la hubiera forzado pero sin lograr abrirla. Más inquietante fue que al abrir la puerta interior que conecta con la cabina encontré algo raro. Mi mochila, que había dejado bajo la cama, estaba abierta y desordenada. Mis cosas estaban esparcidas, algunas cajetillas de cigarros desaparecidas, y lo peor, noté que mi cuaderno con notas de ruta estaba fuera de lugar, como si alguien lo hubiera hojeado rápido. El escalofrío recorrió todo mi cuerpo. No podía creer que alguien hubiera entrado en mi tráiler mientras yo dormía y ni me di cuenta. Revisé todo, buscando más señales. Cajones abiertos, botellas movidas, la puerta de la guantera también entreabierta. Empecé a revisar las cámaras de seguridad del área, pero para mi mala suerte, justo esa noche la cámara que apuntaba a mi tráiler estaba apagada. Por mantenimiento, dijeron luego. Eso me dejó sin pruebas, sin saber quién pudo haber sido. Desde ese día, cada parada se volvió un problema. Ya no confiaba en ningún lugar, ni siquiera en las estaciones que antes consideraba seguras. Cada vez que apagaba el motor, revisaba todo 3 o 4 veces, inspeccionaba cada rincón antes de dormir. Pero el miedo seguía ahí, latente. Un par de veces noté sombras cerca, personas que se acercaban demasiado sin motivo, y a quienes, cuando preguntaba, nadie reconocía. Intenté avisar a la policía en una de las estaciones, pero me dijeron que sin pruebas y sin denuncia formal no podían hacer mucho. Para protegerme,
Empecé a cargar una navaja grande y un spray de pimienta. Por las noches, dormía con la puerta de la cabina cerrada con llave y con la linterna siempre a la mano. También cambié la cerradura por una más segura y compré sensores de movimiento portátiles para colgarlos dentro y fuera del tráiler. Pero la paranoia no se iba. En una noche de esas, justo antes de salir de una estación en Guadalajara, escuché un ruido fuerte en la parte trasera. Salí de la cabina con la navaja y la linterna, pero no encontré nada, solo un gato callejero que salió corriendo entre los camiones. Sin embargo, el corazón no me dejaba en paz. Esa misma noche, mientras manejaba, me di cuenta de que alguien me seguía en una camioneta negra por varios kilómetros. Aceleré y tomé una ruta diferente, pero el vehículo no se separaba. Tuve que llamar a un amigo para que alertara a la policía, y cuando finalmente entré a un retén, la camioneta desapareció. Desde entonces, la sensación de estar vigilado se volvió constante. Mis compañeros camioneros me decían que era paranoia, que la carretera es así, pero yo sabía que algo no estaba bien. Un día, cuando bajé a descansar en una estación cercana a Querétaro, encontré un mensaje escrito con marcador en la parte interior de la puerta del tráiler, justo donde alguien podría verlo si entraba: "No duermas tranquilo". No sé si fue un acto de intimidación o una broma macabra, pero para mí fue la confirmación de que me estaban observando, que sabían dónde estaba y cuándo. Decidí que no podía seguir así. Al día siguiente, cuando entregué la carga, hablé con la empresa para pedir que me asignaran escolta o que me ayudaran a cambiar la ruta y los horarios para no ser predecible. Aunque mis superiores se mostraron reacios al principio, entendieron la gravedad cuando les mostré las marcas y el mensaje. Empezaron a colaborar más conmigo para protegerme. Ahora, aunque el miedo sigue presente, me siento un poco más seguro. Pero no puedo olvidar esa noche, cuando supe que alguien había estado dentro de mi tráiler mientras yo dormía, que había cruzado la línea de lo posible y me había convertido en un blanco. Cada vez que paro y cierro las puertas, me pregunto si voy a despertar y encontrar otra señal, otra advertencia, o peor, que ya no esté solo cuando me levante. Después de aquella noche en la que descubrí que habían entrado a mi tráiler, la paranoia me consumía día y noche. No solo sentía que me vigilaban, sino que también tuve la certeza de que alguien estaba intentando intimidarme para que dejara de buscar respuestas o simplemente para que me paralizara con miedo. En una de las siguientes paradas, me armé de valor y decidí enfrentar el problema. Primero fui a la oficina de la estación de servicio donde paraba regularmente, a pedir que revisaran las grabaciones de las cámaras de seguridad. Me dijeron que la cámara había estado fallando justo en mi lugar durante días y que no podían hacer nada. La excusa me sonó a mentira, pero no podía probarlo. Entonces empecé a hablar con otros camioneros, con los que se siente uno más seguro. Les conté lo que había pasado, y algunos me compartieron historias parecidas: robos, vigilancia y extorsiones en las áreas de descanso. Me aconsejaron ser discreto, no mostrar miedo, y siempre hacer saber que no era un blanco fácil. Así que tomé una decisión. Esa misma noche instalé una cámara portátil dentro del tráiler, escondida, para grabar cualquier movimiento sospechoso. También cambié la rutina de paradas, no dormía más de 4 horas en un solo sitio, y me movía cuando el sol apenas comenzaba a salir. Pasaron varias noches sin incidentes visibles, pero el miedo no desaparecía. En una ocasión, a eso de la 1 de la madrugada, la cámara registró algo que me dejó helado. A un hombre encapuchado abriendo la puerta trasera del tráiler con algo que parecía una ganzúa. Estaba claro que intentaba entrar sin hacer ruido, justo en el lugar donde había dormido yo. Mostré el video a la empresa y, aunque al principio dudaban, finalmente accedieron a proporcionarme un acompañante en algunas rutas. Esa pequeña ayuda me dio algo de tranquilidad, pero la amenaza seguía latente. Un día, mientras esperaba en una estación cerca de Guanajuato, recibí una llamada anónima.
Al otro lado, una voz grave y siniestra me advirtió que dejara de meterme en cosas que no me correspondían, que nadie me protegería si seguía buscando. Colgué temblando, y supe que el peligro era real y cercano. Decidí entonces tomar medidas legales y presentar una denuncia formal con toda la evidencia que tenía. Fue un proceso largo y frustrante. Muchos agentes parecían indiferentes o hasta complicados, pero no me di por vencido. Conseguí la ayuda de un abogado amigo que me explicó los pasos a seguir para exigir protección y hacer valer mis derechos. Mientras tanto, empecé a usar una aplicación en mi celular para compartir mi ubicación en tiempo real con mi familia y amigos. Así, si algo me pasaba, alguien sabría dónde buscarme. La tensión crecía, pero yo tenía claro que no podía dejar que me paralizaran. Mi trabajo, mi vida, estaban en juego. Y sabía que esa gente solo iba a detenerse si alguien los enfrentaba. Finalmente, un día, cuando regresaba de una entrega en Querétaro, sentí que me seguían de nuevo. Esta vez, sin dudarlo, llamé a la policía desde el teléfono del tráiler. Ellos llegaron rápido, justo cuando la camioneta que me había seguido intentaba cerrar el paso. Los hombres huyeron, pero esa vez quedaba claro que mi denuncia había hecho algo de ruido. Con esa acción y con el apoyo legal, la empresa también reforzó la seguridad en las rutas y las áreas de descanso. Me asignaron una escolta para las partes más peligrosas del recorrido y mejoraron la iluminación y vigilancia en los puntos donde suelo parar. Aún así, sigo con el ojo abierto. Sé que la carretera puede ser un lugar oscuro y que hay gente dispuesta a hacer daño. Pero aprendí que, aunque el miedo no desaparezca, enfrentar la situación con cabeza fría y buscar ayuda puede ser la diferencia entre sobrevivir o convertirse en otra víctima. Ahora, cada vez que cierro la puerta de mi tráiler, lo hago con más seguridad y menos miedo, pero nunca sin recordar aquella noche en la que alguien estuvo dentro de mi casa rodante sin que yo lo supiera. Soy chófer de tráiler desde hace casi una década. He recorrido caminos largos y duros, desde la frontera hasta el centro del país, y aunque he visto de todo, hay noches que se te quedan grabadas, que te hacen cuestionar todo, tu trabajo, tu seguridad, hasta la vida misma. Esta es una de esas noches. Era un viaje nocturno de Guadalajara a Monterrey. La ruta la conozco bien, llevo años haciendo ese trayecto, y por eso suelo sentirme tranquilo, aunque sé que en la carretera nunca puedes bajar la guardia. Esa noche salí con la carga bien asegurada, un contenedor lleno de mercancía electrónica de alta gama, con destino a una tienda importante. La presión era alta, porque el cliente quería todo a tiempo y sin contratiempos. Iba manejando solo, con la cabina iluminada por la luz tenue del tablero, la radio en silencio, solo el ruido del motor y el viento. Eran como las 11 de la noche cuando decidí hacer una parada en una estación de servicio cerca de un pueblo pequeño en el camino. Aproveché para estirar las piernas, revisar la carga y tomar un café. Todo parecía normal. Al regresar al tráiler y subir a la cabina, mi celular vibró con una llamada entrante. Era un número desconocido. Normalmente no contesto números raros, pero algo me impulsó a hacerlo. Al otro lado, una voz masculina, áspera, que apenas susurraba, dijo: «Revisa bien tu carga, no todo está como crees. Lo que llevas puede costarte más que el camión». No alcancé a responder porque la llamada se cortó tan rápido como empezó. Sentí un nudo en la garganta y una sensación fría que no se iba con el café. Volví a subir al camión y decidí revisar de nuevo la mercancía. Me bajé y empecé a caminar alrededor del remolque, tocando las puertas, revisando los sellos. Todo parecía en orden, pero no podía sacudirme la intriga. Me quedé mirando un rato el contenedor, con la oscuridad cayendo fuerte y las sombras alargándose por el suelo. Seguí mi camino,
tratando de dejar el mal rato atrás. Pero a pocos kilómetros, la radio que había dejado apagada de pronto comenzó a emitir interferencias y luego una voz distorsionada que decía: «No confíes en nadie, no te detengas, mira bien lo que llevas, te están observando». Apreté el volante con fuerza, sudando frío. Intenté apagar la radio, pero no respondía. Finalmente se cortó, dejándome solo con el motor y mi respiración acelerada. Pensé que quizá alguien me estaba jugando una broma, un tipo que sabía de mi ruta y quería meter miedo. Pero la voz y las palabras no parecían un juego. En la siguiente gasolinera paré para hacer otra revisión, esta vez más exhaustiva. Desaté los amarres, abrí una de las puertas del contenedor y vi que algo no estaba bien. Dentro, entre cajas de aparatos electrónicos, había un paquete pequeño, mal sellado, que no estaba en la lista de embarque. Lo toqué con cuidado y sentí que algo metálico y frío estaba adentro. Mi corazón se aceleró. Me pregunté qué demonios hacía eso ahí. ¿Habían metido algo sin que yo lo supiera? ¿Un arma? ¿Una bomba? No podía saberlo y eso me aterraba. Decidí llamar a mi jefe para avisarle, pero justo cuando marqué, mi celular se quedó sin señal. Miré a mi alrededor. La gasolinera estaba vacía, con luces parpadeantes, y la noche parecía cerrarse más rápido. En ese momento, alguien tocó el vidrio de mi puerta. Giré la cabeza con rapidez, pero no vi a nadie. Solo la oscuridad. Sentí como un frío intenso recorrer mi espalda. Me metí al tráiler, cerré la puerta con llave y encendí las luces interiores. Mi mente se aceleraba con 1000 pensamientos. ¿Y si alguien estaba detrás de mí? ¿Y si esa carga me ponía en peligro a mí y a otros? Con el camión encendido, salí a toda prisa de la gasolinera. Las calles solitarias, la oscuridad, el ruido del motor en la madrugada, todo se volvió una mezcla confusa de miedo y adrenalina. De repente, en el espejo retrovisor, vi luces que me seguían a distancia. No eran de otro vehículo normal. Parecían luces fijas que no se movían, como si me estuvieran acechando. Pisé el acelerador, pero sentí que me atrapaban. Mi mente repasaba todo lo que sabía: la llamada, la voz en la radio, el paquete oculto. ¿Sería un plan para que transportara algo ilegal sin saberlo? ¿Estaba en medio de un fraude o algo peor? Durante horas manejé sin descanso, evitando paradas, sin responder llamadas ni mensajes, con la tensión subiendo a cada kilómetro. Cuando por fin llegué a Monterrey y entregué la carga, llamé a la policía para reportar lo que había encontrado. Inspeccionaron el contenedor y confirmaron que dentro del paquete había material ilegal, equipo que no debía ir en esa carga. Nunca supe quién me llamó, ni quién puso ese paquete, pero esa noche me di cuenta de lo vulnerable que puede ser uno, incluso cuando cree tener todo bajo control. Desde entonces, cada vez que tomo la carretera, siento que alguien puede estar observando mi camino, esperando el momento para hacer que todo se derrumbe. Y no solo por la carga, sino por mí, por mi vida. Después de entregar la carga y reportar el paquete ilegal, pensé que todo terminaría ahí. Pero me equivoqué. Al día siguiente, recibí una llamada del jefe del cliente que esperaba la mercancía. Su voz estaba fría, casi cortante. Me dijo que estaban revisando la documentación y que había irregularidades con el embarque. Que alguien había puesto cosas que no estaban autorizadas y que eso podía causar problemas legales muy serios. Le expliqué lo que había pasado, que había encontrado el paquete y que lo había reportado a las autoridades, pero me hizo sentir como si yo fuera parte del problema, como si yo hubiera sido negligente. Después, los turnos empezaron a cambiarse sin que yo entendiera por qué. Me asignaron rutas menos frecuentes, me hicieron esperar horas sin explicaciones y comenzaron a verme raro en la empresa. Sentí que me estaban vigilando, que algo más grande estaba pasando,
y yo era una pieza en ese tablero. Una noche, mientras estaba en la caseta de peaje cerca de Saltillo, alguien me dejó un mensaje en la cabina, pegado con cinta adhesiva en el tablero. Era un papelito pequeño que decía: «Sabemos que no fue tu culpa, pero debes tener cuidado. Hay ojos en todos lados». Sentí el corazón hundirse. Cerré el camión con llave y llamé a mi esposa para decirle que estaría un poco más tarde, sin entrar en detalles. Las semanas siguientes se volvieron un infierno. Las llamadas extrañas regresaron, esta vez sin dejar rastro, solo una voz distorsionada que decía frases sueltas. «No te fíes de nadie. Ellos no perdonan. Tu carga no es la única que pesa». Empecé a notar que en las gasolineras, en los paraderos y en las estaciones de servicio, había personas que me miraban fijamente, pero cuando les devolvía la mirada, desaparecían entre la oscuridad. El miedo ya no era solo por la carga, sino por mí mismo, por mi familia, por la vida que podía perder si seguía metido en ese juego. Una madrugada, mientras dormía en la cabina del tráiler, sentí que alguien tocaba la puerta. Me desperté sobresaltado, mirando a través del vidrio con la poca luz que había. No vi a nadie, pero al abrir la puerta, un sobre cayó al suelo. Lo recogí con manos temblorosas. Dentro había fotos mías, de mi casa, de mi familia, y una nota con un mensaje claro: «Cuida lo que transportas, o cuida lo que dejas atrás». Ya no podía seguir así. Decidí hablar con las autoridades, contarles todo, incluso la llamada, los mensajes y las amenazas. Pero me dijeron que sin pruebas concretas sería difícil hacer algo. Mi jefe me pidió que me mantuviera tranquilo y que cumpliera con mi trabajo, pero yo sabía que esa tranquilidad era falsa. Empecé a cambiar las rutas, a desconfiar de las personas y a revisar mi carga con más detalle que nunca. Me convertí en un hombre paranoico, siempre mirando por el espejo, siempre escuchando cualquier ruido fuera de lugar. A veces me preguntaba si todo era real o si la tensión me estaba jugando una mala pasada. Pero las fotos y los mensajes no mentían. Una noche, cuando ya estaba por llegar a casa, recibí la última llamada. La voz fue clara y directa. «Si quieres seguir vivo, olvida lo que viste y mantente en silencio, o la próxima vez no habrá advertencia». Colgué temblando, con las manos sudorosas, y supe que no podía seguir huyendo. Desde entonces, cada vez que tomo el volante, sé que no solo manejo un camión, sino una carga de secretos y peligros que pueden costarme la vida. Y aunque siga recorriendo kilómetros y entregando mercancía, cada viaje es una cuenta regresiva, una espera por lo que podría venir. Soy camionero desde hace casi 10 años. He recorrido casi toda la República, desde las carreteras más transitadas hasta las rutas más olvidadas. Por eso, ya me acostumbré a la soledad, a las noches en que solo escuchas el motor y el viento, y a esos encuentros fugaces con otros conductores que, por una u otra razón, parecen saber cosas que tú ignoras. Todo empezó una noche en que hacía la ruta hacia Chihuahua. La carretera estaba desierta, el cielo completamente oscuro y sin luna. A la altura de un tramo entre cerros y pinos, me detuve a descansar en una pequeña área de descanso, apenas un par de faroles oxidados y unos bancos de cemento. Ahí estaba él. Un tipo que parecía sacado de otra época, vestido con una chaqueta vieja y un sombrero gastado, apoyado en un camión que apenas se veía bajo la sombra. Cuando me acerqué, se volteó lentamente, y sus ojos tenían una mirada que no podía definir. Ni miedo, ni alegría, solo un vacío raro, como si hubiera visto demasiado. ¿Quieres compañía?, me preguntó con voz ronca. No suelo hablar mucho con extraños en la carretera, pero algo en su actitud me hizo quedarme. Encendí un cigarro y nos sentamos en uno de los bancos.
el silencio pesado entre nosotros. No mucha gente se detiene aquí, dijo mientras miraba las estrellas, o al menos eso parecía. Empezamos a platicar. Me contó que había sido camionero también, que había visto cosas y vivido noches que nadie creería. Pero a medida que la charla avanzaba, la atmósfera se volvió más densa. Me habló de un tramo de carretera, unos kilómetros adelante, donde la realidad parecía torcerse. Decía que en ese lugar pasaban cosas que no tenían explicación. Luces que aparecían y desaparecían. Vehículos que se perdían sin razón. Y conductores que volvían cambiados, como si alguien les hubiera robado parte del alma. Yo lo vi con mis propios ojos, me aseguró. Una noche vi una camioneta salir de la nada, sin luces, y se metió directo a la oscuridad de un barranco. Nadie la encontró, pero desde entonces ese tramo se llama El Laberinto. Me reí nervioso, pensando que eran cuentos para asustar a los novatos, pero él no parecía bromear. Sacó de su bolsillo una vieja foto arrugada. Un camión destrozado, con vidrios rotos y manchas oscuras que podrían ser manchas de aceite, o algo más. Ese fue mi último viaje, dijo con una voz quebrada. Perdí a mi equipo y casi pierdo la cabeza. Desde entonces, huyo de esa carretera. Quise saber más, pero antes de que pudiera preguntar, el sonido de un motor resonó en la distancia. Ambos nos pusimos en pie. El tipo me miró fijamente y dijo: «Ten cuidado cuando llegues a ese tramo. Y si ves luces sin sentido, mejor sigue tu camino sin mirar atrás». Volvió a meterse en su camión, arrancó y desapareció en la oscuridad. Esa advertencia me quedó clavada. Decidí seguir mi ruta, pero cuando llegué a ese lugar, un tramo rodeado de árboles tan altos que casi tapaban el cielo, las luces comenzaron a aparecer. Primero fueron unos destellos, luego una camioneta sin luces cruzó la carretera a toda velocidad y desapareció. Sentí que algo me observaba desde la oscuridad. El motor empezó a fallar, el camión perdió fuerza. En medio de ese silencio y esas sombras, mi mente se llenó de miedo puro, real. Intenté arrancar varias veces, pero fue imposible. Finalmente, el motor volvió a encender y aceleré sin mirar atrás. Nunca supe qué pasó exactamente esa noche, pero desde entonces evito ese tramo y todo lo relacionado con El Laberinto. A veces me pregunto si el otro camionero era real, o solo una sombra que el camino puso en mi camino para advertirme. La verdad que descubrí esa noche es algo que preferiría no saber. Hay lugares en la carretera donde la realidad se rompe, y a veces uno no regresa igual. Después de esa noche, no pude quitarme de la cabeza lo que vi y sentí. La sensación de que algo en ese tramo de carretera no era normal me persiguió en cada kilómetro que recorría. Decidí hablar con otros camioneros, con los que conocía de años en la ruta, para ver si alguien más había experimentado cosas extrañas por ahí. Muchos me miraron con desconfianza o cambiaron de tema rápido, pero algunos, en voz baja, me contaron historias parecidas, luces extrañas, vehículos que desaparecen sin dejar rastro, conductores que vuelven cambiados, callados, como si hubieran dejado parte de su alma en la oscuridad. Uno me dijo que en esa zona hay leyendas sobre un accidente masivo ocurrido hace décadas, un choque brutal donde murieron muchos camioneros. Desde entonces, dicen que sus espíritus vagan entre los árboles, confundiendo a quien pasa por ahí. Otra persona me contó que una vez perdió el control de su camión, justo en ese tramo, y que durante segundos sintió que el mundo se detenía, que el tiempo se estiraba como una goma, y que pudo escuchar voces susurrando su nombre. Con cada relato, el peso de lo que me había topado crecía. No era solo miedo, era saber que en la carretera hay cosas que escapan a la lógica y que quizá nunca entenderemos. Intenté no pensar en eso, concentrarme en el trabajo, en la familia que dejaba en casa, en los pagos que necesitaba hacer, pero cada vez que pasaba por ese tramo, y lo tuve que hacer por trabajo más de una vez,
El corazón me latía a 1000 y mis manos sudaban. Trataba de no mirar las sombras, de no detenerme, de no escuchar nada. Una vez, al contar esta historia a mi esposa, me miró preocupada y me dijo que no estaba loco, pero que debía cuidar mi salud mental, que esas cosas podían atraparme si les daba poder. Así que busqué ayuda. Hablé con un psicólogo que me ayudó a manejar la ansiedad y el miedo, a diferenciar lo que podía ser producto del estrés del trabajo de lo que realmente había vivido. Pero la verdad, esa noche en el área de descanso y lo que vi en El Laberinto dejaron una marca indeleble en mí. Cada vez que veo un camión viejo, o cuando la noche cae y el silencio se impone en la carretera, recuerdo la advertencia del hombre, el motor que se apagó, las luces que aparecieron y desaparecieron, y la sensación de que no todos los caminos llevan a donde creemos. Ahora, cuando me toca esa ruta, intento desviarme por otra carretera, aunque sea más larga, porque hay cosas en la carretera que uno no debería encontrar, y otras que uno preferiría olvidar para siempre. Trabajo como conductor de reparto en una empresa que distribuye productos a pueblos pequeños y zonas rurales del interior del estado. La mayoría de los días son tranquilos, casi monótonos, con caminos conocidos, radios prendidos y paisajes que, aunque bonitos, se vuelven repetitivos. Pero hubo un día, uno solo, que todavía no puedo borrar de mi mente, que me hizo sentir que la realidad se rompía en pedazos. Era un martes, temprano por la tarde, y me tocaba entregar en un pueblo pequeño que queda a unas 2 horas de la ciudad, por una carretera secundaria rodeada de monte. El clima estaba nublado, con un viento frío que hacía que las hojas se movieran como fantasmas en las orillas del camino. Salí de la ciudad con la carga asegurada y el tanque lleno. El primer tramo fue normal, charlando con el radio y viendo cómo el paisaje se iba haciendo más y más vacío. A medida que avanzaba, la señal del celular empezó a perderse poco a poco. Primero desapareció el 4G, luego el 3G, y finalmente no tuve señal para nada. No era raro en esos caminos, pero siempre me mantenía atento, porque si pasaba algo, no podía pedir ayuda rápido. A unos 45 minutos de la salida, la carretera se volvió estrecha, de 2 carriles sin división, con árboles altos y densos que parecían tocar el cielo. La luz del sol ya era débil, como si la nube gruesa que había cubierto el cielo se tragara todo. El motor del camión se escuchaba fuerte en el silencio del bosque, y por un momento me sentí solo en un mundo que parecía detenido. Fue justo ahí cuando sentí que algo cambió. Al principio fue solo un presentimiento, esa sensación incómoda que te dice que no estás solo aunque no veas a nadie. Miré por el espejo retrovisor y no vi nada, solo la carretera vacía y los árboles que avanzaban rápido. Pero el nudo en la garganta no se iba. Entonces, empecé a notar movimientos en la sombra del bosque, justo a un lado de la carretera. Al principio pensé que era el viento moviendo ramas o algún animal pequeño, pero las sombras parecían más conscientes, como si estuvieran esperando algo. Sentí que alguien me estaba mirando fijamente, desde algún punto oculto entre los árboles. El corazón me empezó a latir más rápido, y sin darme cuenta, bajé un poco la velocidad. Intenté sacar el celular para llamar a la base, pero claro, no había señal. Puse la radio, pero no había nada más que estática y un zumbido bajo que no me dejaba pensar. Me dije que estaba paranoico, que era solo el cansancio y la soledad, pero esa sensación de ser observado no desaparecía. A unos kilómetros, el camino tomó una curva cerrada, y justo ahí, vi algo que me heló la sangre. A un lado, en la sombra, había una figura. No podía distinguir bien si era hombre o mujer, pero estaba ahí, quieta, con la cabeza vuelta hacia mí. No movía un músculo,
Solo me miraba. Tenía ropa oscura, que se confundía con la oscuridad del bosque, y parecía flotar entre las ramas. En ese instante, el camión dio un golpe seco, como si hubiera pasado sobre algo. Miré por debajo y vi que una de las llantas había pisado una piedra o rama grande, y sentí cómo el vehículo vibraba. Me detuve al borde de la carretera y bajé, con las manos temblando, para revisar. Mientras inspeccionaba la llanta, sentí un ruido a mis espaldas, como un crujido en la maleza. Me giré rápido, pero no vi nada. Volví a mirar hacia la figura, pero ya no estaba. El miedo empezó a apoderarse de mí. Guardé la calma, encendí la luz del camión y revisé la llanta con más cuidado. Todo parecía estar bien, solo una pequeña marca de raspón, nada grave. Pero sentía que debía apurarme, que el tiempo se estaba agotando. Volví a subir al camión y encendí el motor. En ese momento, la radio se activó por un instante y una voz ronca susurró algo que no entendí, como un mensaje críptico. Intenté responder, pero la estática volvió a tapar todo. Arranqué con cuidado, y justo cuando miré por última vez hacia el lugar donde había visto la figura, una sombra cruzó rápidamente la carretera delante de mí. Frené de golpe, y los faros solo iluminaron la oscuridad. El camino que venía después era aún más solitario, sin casas, sin señales de vida. Me obligué a concentrarme en manejar, a ignorar ese nudo en la garganta que no me dejaba en paz. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegué al pueblo. La señal volvió poco a poco, y pude llamar a la base para avisar que había llegado sin problemas. Pero la voz de mi jefe sonó extrañamente preocupada. ¿Estás bien? Dicen que un camión parecido al tuyo fue visto detenido varias horas en esa carretera, sin que nadie respondiera. Le expliqué lo que había pasado, pero sabía que parecía una historia increíble. Al día siguiente, otros camioneros me dijeron que la carretera estaba maldita, que muchos habían sentido que alguien o algo los vigilaba en ese tramo. Desde ese día, jamás volví a pasar por esa carretera sola. Cambié de ruta, incluso pedí cambio de zona. La experiencia me dejó marcado, y aunque algunos piensan que fue solo cansancio o imaginación, yo sé que había alguien ahí, observándome desde las sombras, esperando el momento para aparecer. Después de esa noche, la verdad es que mi vida cambió más de lo que esperaba, aunque no fue tan visible para los demás. La empresa, al enterarse de lo que pasó, se preocupó. Me ofrecieron un cambio de ruta para no volver a pasar por esa carretera solitaria, pero yo sentí que el problema no estaba solo en el lugar, sino en algo que se había instalado en mi mente. Las primeras semanas manejaba con un ojo en el camino y otro en los espejos retrovisores, esperando ver esa sombra o la figura que había sentido aquella noche. Pero no pasó nada. A veces el cansancio me hacía dudar de lo que había vivido. ¿Realmente había alguien ahí o solo fue mi mente jugándome una mala pasada? Sin embargo, una noche, mientras esperaba en la bodega para cargar otro camión, escuché pasos. No eran pasos normales, sino pasos lentos, seguros, como si alguien me estuviera acechando. Di la vuelta lentamente, pero no había nadie. Me sentí observado otra vez, y eso no era común en un lugar donde normalmente estaba solo. La paranoia se volvió parte de mi rutina. Evitaba hablar del tema con mis compañeros porque no quería que pensaran que estaba loco. Pero por dentro, la ansiedad crecía. Un día, cuando iba de regreso a casa, me detuve en una gasolinera para llenar el tanque. Mientras pagaba, sentí que alguien me estaba viendo desde el otro lado del local. Giré la cabeza rápido y vi a un hombre con gorra, ropa oscura y sin expresión, mirándome fijo. No dije nada, solo pagué y me fui. Desde entonces, empecé a cambiar horarios y rutas, y a ser más cauteloso. La empresa me asignó un compañero para hacer algunos viajes juntos, lo que me alivió un poco. Aún así, cada vez que paso por carreteras solitarias o boscosas, siento que hay ojos que me siguen. Lo peor es que,
En casa, también me costaba sentir seguridad. Cerraba puertas y ventanas con doble llave, revisaba cada sonido. La sombra de esa noche no se iba. A veces pienso que lo que vi y sentí no fue casualidad, que alguien o algo me estaba enviando un mensaje, o marcando para algo que no logro entender. Pero lo que sí sé es que esa carretera, esas sombras y esa soledad me enseñaron que hay lugares donde la calma es solo una ilusión, y que, a veces, el peligro se oculta en lo que no se ve. Me llamo Ernesto. Trabajo en la carretera, soy camionero, y llevo años viajando por todo el país. Por lo general, trato de planear mis paradas con tiempo, pero a veces el cansancio o la urgencia me obligan a quedarme en lugares que no aparecen en las guías ni en los mapas turísticos. Esta historia me pesa en la memoria, porque no sé cómo explicarla sin sonar loco, pero sé que pasó y por eso la voy a contar. No busco asustar ni inventar, solo quiero que entiendan lo que vi y oí esa noche en un motel barato que parecía un simple lugar de paso. Era una madrugada de viernes. Venía de Monterrey y me faltaban unas horas para llegar a la Ciudad de México. Tenía los ojos secos de tanto manejar y el cuerpo cansado. Encontré un motel pequeño, sin nombre visible, apenas unas letras desgastadas sobre la entrada. La fachada estaba descolorida, con el letrero de neón parpadeando en rojo y azul, dando un aire triste y olvidado. No me quedaba mucho, así que decidí detenerme ahí. El portón chirrió cuando lo abrí, y el aire olía a humedad y algo más que no podía identificar. En la recepción, una señora mayor con cara de pocos amigos me entregó la llave sin mucho interés y sin pedir depósito. El pasillo que me tocó estaba oscuro, con alfombra raída y paredes con manchas de humedad. Al principio, pensé que la noche sería normal. Apagué la luz, me acosté y cerré los ojos. Pero a eso de la 1, comenzaron los ruidos. Primero, fue un sonido leve, como susurros, palabras entrecortadas y quejidos casi humanos. Me incorporé y escuché con atención. Venían del cuarto de al lado, donde una pareja se había alojado, según me dijo la señora. Intenté ignorarlos, pensando que era algún pleito común en un lugar así, pero no eran gritos ni peleas, eran cosas diferentes, lamentos que se mezclaban con sonidos secos, como golpes o arrastres. Decidí salir un momento para fumar un cigarro y despejar la mente. En el pasillo, el aire se sentía más frío de lo normal, y algo me hizo detenerme frente a la puerta del cuarto vecino. Los sonidos eran más intensos. Apreté el oído contra la madera y lo que escuché me hizo entender que no era algo común. Dentro había una voz de mujer que suplicaba algo, pero no era un súplica normal. Había miedo, dolor y algo más que no supe describir. A ratos, se escuchaban risas bajas y toscas, como si alguien disfrutara de la situación. Sentí que debía llamar a la policía, pero el celular no tenía señal. Además, me dio miedo que si alguien estaba haciendo daño, me vieran husmeando. Volví a mi cuarto, pero no pude dormir. A las 2 de la mañana, la electricidad falló por unos minutos, y en esa oscuridad, pude escuchar unos pasos arrastrándose por el techo, justo encima de mi cuarto. No parecía gente caminando, sino algo pesado y lento. Al encender la luz de nuevo, vi que en la pared había manchas que antes no estaban. Eran marcas rojas, como gotas secas de sangre que caían en línea recta desde el techo hasta el suelo. Mi piel se erizó. Con miedo, encendí la lámpara portátil que siempre llevo y me acerqué a la ventana. Afuera, el terreno estaba vacío, solo la sombra de un árbol y el reflejo de la luna. Decidí que no podía quedarme más. Empaqué rápido y fui a la recepción para pedir que me devolvieran el dinero o que me ayudaran a llamar. La señora me miró con ojos vacíos, casi sin verme, y me dijo que no había teléfono y que no se podía salir hasta el amanecer,
porque la policía estaba en otra llamada. No me quedó de otra que regresar a mi cuarto. Justo cuando entré, sentí que algo me observaba desde la esquina. Giré la cabeza rápido, pero no había nadie. Intenté dormir, pero a eso de las 3, el cuarto tembló ligeramente, como si alguien hubiera golpeado la pared con fuerza. El sonido se repitió varias veces, cada vez más cerca de donde yo estaba. Afuera, en el pasillo, escuché unos pasos que venían hacia mí, lentos y firmes. La puerta estaba cerrada, pero sentí que alguien la tocaba suavemente, con uñas largas. Cuando me armé de valor para abrir, no había nadie. Solo un frío intenso que entró y me revolvió el cuerpo. Al amanecer, salí corriendo del motel, sin mirar atrás. En el camino, llamé a un amigo que trabaja en seguridad y le conté lo sucedido. Me dijo que esos moteles en las carreteras a veces se convierten en refugios de gente con intenciones muy oscuras. Tráfico, secuestros, hasta peleas clandestinas. Lo peor es que en lugares así, nadie se mete, porque saben que no hay protección ni nadie que cuide a los huéspedes. Desde entonces, cada vez que paso por algún motel barato, me acuerdo de esa noche. No todo lo que parece común y corriente lo es. Hay cosas que no deberían existir, pero existen. Y a veces, solo con detenerte un momento, puedes encontrarlas.